El daño persistente en los nervios periféricos puede dar lugar con el tiempo a una sensación de hormigueo, de entumecimiento, incluso de debilidad si esto afecta a las extremidades, a las manos, a los brazos, a los pies, a las piernas, y puede dar lugar incluso a dolor, lo que hará que las tareas cotidianas sean cada vez más difíciles. Por suerte hay una serie de tratamientos, de soluciones y suplementos también que van desde vitaminas a minerales hasta tratamientos innovadores que están basados en la ciencia, que cada vez más solucionan todo este tipo de problemas, o al menos los mitigan bastante para poder llevar una vida dentro de la normalidad. ¿Qué suplementos o soluciones se usan para el daño en los nervios periféricos? Esto, como es lógico, dependerá de la causa y de la gravedad de la situación. Si la causa es una diabetes, te dirán que te controles bien el azúcar. Si es por un exceso de consumo de alcohol, que dejes de consumir el alcohol. También te dirán que dejes el tabaco. También, si es por una falta de vitamina B12, que consumas vitamina B12 en forma de suplementos inyectables o por vía oral. En el caso de que sea por una enfermedad autoinmune, pues te pondrán el tratamiento correspondiente. Pero en general, los tratamientos podemos dividirlos en suplementos, por una parte, después en medicamentos, después tenemos las terapias físicas en general y después también tendremos en último término la cirugía. En cuanto a suplementos, las vitaminas que se suelen utilizar son las del complejo vitamínico B, la vitamina B12 en particular, sobre todo si la causa es por una falta de vitamina B12, pero también la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B6 o piridoxina, la vitamina B9, el ácido fólico, que muchas veces se utiliza en combinación con la vitamina B12, después a veces también la niacina, que es la vitamina B3. Otras vitaminas que también se utilizan a veces son la vitamina D, concretamente si hay un déficit, es decir, si hay una carencia, y también la vitamina E, que son importantes para el impulso nervioso. Muchas veces todas estas sustancias se utilizan para reforzar la vaina de mielina que rodea a los nervios y que facilita la transmisión del impulso nervioso, que está constituida por grasa y también por proteínas. Otros suplementos que se utilizan son los suplementos de aceite de pescado o directamente los suplementos con ácidos grasos omega 3. También se utiliza el ácido alfa-lipoico, la acetil L-carnitina, la N-acetilcisteína y también minerales, sobre todo el magnesio, pero también el zinc, el calcio o incluso el cromo. Todo dependerá de las circunstancias y también si hay alguna carencia demostrada. Después tenemos todas las plantas medicinales que se utilizan, por ejemplo, la cúrcuma por su curcumina. A veces se da incluso el suplemento directamente de curcumina junto a la piperina para que se facilite la absorción. La ginkgo biloba, la hierba de San Juan, la raíz de valeriana, la ashwagandha, también está la bardana, la pimienta de cayena, el bálsamo de limón, el astrágalo, la consuelda o la boswellia. También tenemos los aceites esenciales, como por ejemplo de manzanilla o de lavanda, que a veces se utilizan también estas plantas de forma tópica. Y en cuanto a aceites esenciales, hay que ir con cuidado porque hay que mezclarlos con aceite portador y porque están más concentrados. Más adelante en este mismo vídeo comento en más profundidad estos tratamientos naturales. En cuanto a otros tratamientos, no voy a profundizar en este vídeo, pero tenemos los medicamentos, que se utilizan antiinflamatorios y analgésicos en general, también antidepresivos, que algunos tienen la indicación para neuropatía o dolores de este tipo, también anticonvulsivantes, o sea, fármacos que se utilizan para la epilepsia o para las convulsiones, que también tienen indicaciones para este tipo de dolores, y también los opioides en general. Después hay tratamientos con medicamentos tópicos, como por ejemplo antiinflamatorios que se ponen en forma de gel o de crema, y también otros como por ejemplo los que llevan lidocaína, que sería un anestésico local, o por ejemplo la capsaicina, que se extrae del pimiento de cayena que antes hemos comentado. Tenemos también la terapia física, la fisioterapia, para facilitar la movilidad de las extremidades o de las zonas que estén afectadas y también para que disminuya el dolor. También la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o TENS, que consiste en unas pequeñas descargas eléctricas que lo que van a hacer es disminuir los impulsos eléctricos dolorosos hacia el sistema nervioso central y entonces mejorará la sensación dolorosa, será menor y te encontrarás mejor. Después hay otro tipo de tratamientos como por ejemplo las plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa, que se utilizan sobre todo para enfermedades autoinmunes.
inmunes, es decir, aquellas enfermedades en las que el organismo produce sustancias o anticuerpos que atacan al propio organismo, y una de las partes del cuerpo que puede afectar es al sistema nervioso periférico, a los nervios. La plasmaféresis consiste en que te sacan sangre del cuerpo y de esta sangre lo que hacen es extraer el plasma, que es la parte líquida, lo limpian de sustancias nocivas, que son los anticuerpos autoinmunes, es decir, estos que atacan a tus propios tejidos, y después este plasma te lo devolverán después de haberlo procesado. La inmunoglobulina intravenosa consiste en introducir por la vena inmunoglobulinas, anticuerpos de donantes que te sirven para luchar contra infecciones propias y también contra los propios anticuerpos que son nocivos y que te están perjudicando. Por supuesto, estos dos tratamientos que se utilizan para enfermedades autoinmunes son tratamientos especializados y que se tienen que hacer con una supervisión estricta. Después está la cirugía, que se utilizará en casos en los que haya que hacer una descompresión, es decir, que la neuropatía, el daño en el nervio, se debe a la compresión por algo externo, que puede ser un tumor, y habrá que extraer el tumor para que empiece a funcionar mejor el estímulo nervioso. En otras ocasiones puede ser que haya habido un traumatismo, que es lo que haya lesionado el nervio, y se pueda hacer una intervención quirúrgica. Y en ocasiones es para introducir implantes de estimulación nerviosa que lo que harán es bloquear el impulso nervioso doloroso y así poder calmar el dolor neurológico. Y después tenemos todas las técnicas adicionales que se usan para ayudar también a calmar el dolor, como por ejemplo técnicas de relajación, técnicas de meditación o de mindfulness, también la psicoterapia en general para aprender a manejar y gestionar todo el aspecto emocional del dolor y que éste sea más soportable. Después también las terapias de grupo, técnicas de biofeedback, es decir, hay una multitud de técnicas que se pueden utilizar para ayudar a mejorar esta sensación. ¿Qué es una neuropatía periférica? Es importante que sepamos el significado de estos nombres por si lo lees en algún informe. La palabra neuropatía significa enfermedad de los nervios. Y periférica quiere decir que los nervios que se afectan son los que están fuera del sistema nervioso central. Es decir, que están fuera del cerebro o de la médula espinal, que es la que va por dentro de la columna. Entonces, aquí lo que se afectará serán nervios que son de tipo sensorial, es decir, los nervios que llevan la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro, y también los nervios motores, es decir, los nervios que llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia la periferia y permiten que nos movamos. Después también hay unos nervios que se llaman autónomos, que también son periféricos y que son los que están relacionados con la sudoración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la forma en la que respiramos de forma autónoma, es decir, sin darnos cuenta, o la digestión o el control de la vejiga y otras funciones internas. De aquí podemos deducir que según dónde se afecten estos nervios periféricos tendremos unos síntomas u otros. Los típicos son los de las piernas y pies y los de las manos y los brazos, pero se puede afectar también la vejiga urinaria, la digestión y la frecuencia cardíaca, la sudoración. Puede haber toda una serie de trastornos también que son neuropatías periféricas. ¿Cómo se decide el tratamiento que se tiene que utilizar? Es decir, la solución que vamos a poner, sea un suplemento, sean medicamentos, sea fisioterapia, sea cirugía. Pues esto se determinará según las causas. Por eso es importante consultar al médico cuanto antes si empiezas a tener una sensación de hormigueo en las piernas, en los brazos, que es poco habitual, que se va prolongando un poco en el tiempo, o incluso si tienes debilidad o dolor. Hay que consultar para determinar la causa lo antes posible y poner un tratamiento específico, aunque hay tratamientos que se ponen de forma más general cuando hay sintomatología que ya no se puede controlar. Pero es importante determinar la causa, por eso el contenido del vídeo es informativo y ha de servir para poder expresarte mejor y explicar las cosas a tu médico o a tu doctora y así poder determinar qué pruebas se tienen que hacer para ver qué causa es. Que las pruebas pueden ser, aparte de la exploración que se tiene que hacer inicialmente y preguntar los antecedentes del paciente, lo que se hace es una analítica de sangre general, pidiendo diferentes
sustancias o compuestos que puede haber en la sangre para ver cómo están. Después se pueden pedir otras pruebas como las electromiografías, en la que te ponen unos electrodos planos en la piel con una pequeña corriente eléctrica para ver cómo responden los nervios. También, en caso que sea necesario, se hacen tomografías, escáneres o resonancias magnéticas, y en otras ocasiones se puede llegar a hacer biopsias de la piel, incluso del nervio, para verlo en el microscopio y determinar si hay algún tipo de lesión y saber la causa y poder poner el tratamiento, la solución más adecuada. A continuación te voy a explicar por qué y cómo se utilizan los suplementos y las plantas medicinales para estos problemas de neuropatía o de daño nervioso, pero recuerda que esto es un contenido informativo, que siempre has de consultar con un profesional de la salud para que determine cuál es la causa del problema que tienes y cuál es el tratamiento o la solución específica que se ha de aplicar en tu caso. ¿Por qué se utiliza la vitamina B12 y cómo se usa? Pues la vitamina B12 es fundamental para la formación de la mielina, que es esta sustancia que rodea las neuronas, los nervios, de forma que se transmitan los impulsos nerviosos. Cuando hay un déficit o una falta prolongada en el tiempo de esta vitamina B12, lo que pasará es que habrá una desmielinización, es decir, se irá perdiendo o deteriorando esta mielina y se hará más difícil que pase el impulso nervioso. Esto es lo que puede dar lugar, entre otras cosas, a una neuropatía periférica. Esto puede ser por una falta de alimentación, porque no comas o porque eres vegano. Puede pasar porque tengas un problema de mala absorción, por una enfermedad celíaca, una enfermedad de Crohn. Puede ser por una cirugía que te hayan hecho el intestino. Puede ser por una enfermedad autoinmune que se llama anemia perniciosa, en la que hay una sustancia que sirve para que se absorba la vitamina B12 y como no hay la suficiente sustancia, no funciona bien, pues no te llega a la sangre aunque la ingieras. El problema es que habrá que suplementar esta vitamina B12 y esto se puede hacer en forma de inyectables, en forma de cápsulas o de tabletas por vía oral, por vía sublingual. Hay diferentes formas y todo dependerá de la causa y de la circunstancia en particular. Ya hice un vídeo en el que va extensamente sobre el tema de la vitamina B12, que te lo dejaré por aquí. ¿Por qué se utiliza la vitamina B1 o tiamina para la neuropatía periférica? ¿Y cómo se utiliza? Es importante para el metabolismo de la energía que hay en las células y también para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Y cuando hay un déficit puede dar lugar a una neuropatía periférica, y esto se da sobre todo en personas que tienen alcoholismo, también con problemas de nutrición o porque hay una mala absorción. Entonces se puede dar por vía oral, en forma de cápsulas, de tabletas, incluso también hay en inyectables. Hay una formulación que es la benfotiamina, que es liposoluble y que se da por vía oral y se absorbe mejor y se utiliza mejor por el cuerpo y está indicado, se utiliza más para la neuropatía periférica por diabetes, la neuropatía diabética. Es curioso porque aunque la tiamina, la vitamina B1 es una vitamina hidrosoluble, esta benfotiamina es liposoluble, es una variante. ¿Por qué se utiliza la vitamina B6 o piridoxina para la neuropatía y cómo se utiliza? La vitamina B6, la piridoxina, es importante para el metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los hidratos de carbono, para la función de los glóbulos rojos, también para la función nerviosa, y su defecto puede dar lugar a una neuropatía. Pero hay que ir con cuidado porque el exceso de vitamina B6, de piridoxina, puede dar lugar también a síntomas de neuropatía, están descritos. Es decir, que aquí hay que ir con cuidado en este caso. Y hay que llevar un control. Las causas de falta de vitamina B6, de piridoxina, pues pueden ser la mala absorción, la falta en la dieta, el alcoholismo, interacción con algunos medicamentos como la isoniazida, que se utiliza para la tuberculosis, o con algunos anticonvulsivantes. También puede ser en personas que estén en hemodiálisis, algún tipo de enfermedad metabólica en la que no se procese. En fin, en estos casos lo que habrá que dar es una suplementación, pero hay que monitorizarlo, hay que controlarlo, porque ya digo que el exceso está relacionado también con personas que se han intoxicado y han tenido síntomas de neuropatía, o sea que hay que ir con cuidado. ¿Por qué se utiliza la vitamina B9, el ácido fólico o folato para la neuropatía y cómo se usa? El ácido fólico es importante para la síntesis de ADN, la formación de glóbulos rojos,
para la reparación de las células y también para la función nerviosa, también el desarrollo embrionario, para la formación del sistema nervioso. Si hay un déficit puede dar lugar a una anemia que se llama megaloblástica, en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal y que es similar a la de la vitamina B12. El tema es que hay que ir con cuidado porque al dar ácido fólico puedes mejorar esta anemia y mejorar los síntomas, pero que la causa no sea por ácido fólico, sino que sea por falta de vitamina B12. Y lo que haces es enmascarar y lo que harás es que empeorarán los síntomas neurológicos si están producidos por la vitamina B12. O sea que aquí hay que ir con cuidado y estar seguros de dar el suplemento que sea adecuado para no empeorar la situación. Que el ácido fólico se da normalmente por vía oral en forma de tabletas o de cápsulas, pero también existe la forma inyectable. ¿Por qué se da la vitamina B3 o niacina para la neuropatía? Esta vitamina, cuando está deficitaria y es una falta importante, puede dar lugar a pelagra, que irá con una tríada que es la dermatitis, una afectación de la piel, con diarrea y también con demencia. En fases avanzadas podría dar una neuropatía periférica. Entonces habrá que suplementar con vitamina B3, con niacina, que se puede hacer con tabletas por vía oral, y habrá que ir con cuidado también en no excederse las dosis porque puede dar síntomas como por ejemplo enrojecimiento de la piel, picazón, incluso podría dar lugar a problemas hepáticos. ¿Por qué se utiliza la vitamina D en casos de neuropatía? Pues ya se sabe que es importante la vitamina D para la salud de los huesos, para el sistema inmunitario, defensivo, también es importante para el sistema nervioso y lo que se ha visto es que había una correlación entre personas que tenían neuropatía y falta de vitamina D, sobre todo si tenían diabetes. Por eso hay que controlarlo y a veces se suplementa con vitamina D. No voy a entrar en más profundidad porque ya hice un vídeo que dejaré por aquí en el que hablaba específicamente de la vitamina D. ¿Por qué se utiliza la vitamina E en casos de neuropatía? Porque es antioxidante y porque protege a los nervios. Se ha visto que los déficits o la carencia de vitamina E podía dar síntomas de debilidad, de falta de coordinación de movimientos y síntomas de hormigueo, entumecimiento, como los de la neuropatía. Y se ha visto que podían mejorar la sintomatología de la neuropatía o del daño nervioso producido por la diabetes y también el que se debe a fármacos quimioterápicos. También hay que ir con cuidado porque la suplementación que se puede hacer por vía oral, si es excesiva, también podría dar problemas de salud. Es decir, que hay que tenerlo bajo control. ¿Por qué se utilizan los minerales? Por ejemplo, el magnesio, el zinc, el calcio o el cromo. Porque intervienen en muchos procesos, en muchas reacciones químicas del metabolismo de todo el cuerpo y entre ellos en el sistema nervioso y a veces también en la producción de neurotransmisores. O, por ejemplo, el cromo interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y mejoraría la sensibilidad a la insulina e indirectamente podría ayudar. El magnesio se utiliza, por ejemplo, el treonato, que parece ser que es el que tiene mejor facilidad para absorción dentro del sistema nervioso central, pero en el caso del sistema nervioso periférico quizá también se podría utilizar el citrato de magnesio o el cloruro de magnesio. En el caso del zinc, pues el gluconato de zinc, el picolinato de zinc, el calcio normalmente se utiliza junto a la vitamina D, que también interviene en la contracción muscular, aparte del sistema nervioso, y se utiliza el citrato de calcio o el carbonato de calcio, y en el caso del cromo se utiliza el picolinato de cromo. ¿Por qué se utilizan los ácidos grasos omega 3 para la neuropatía o incluso el aceite de pescado? Pues se utiliza sobre todo los omega 3, el EPA y el DHA concretamente porque tienen funciones antiinflamatorias, también de protección del sistema nervioso y también porque mejoran la circulación. Esto haría que fueran beneficiosos para la neuropatía por diabetes y también para la inducida o debida a quimioterapia. El tema es que se puede utilizar en forma de suplementos por vía oral, pero es importante también la alimentación, sobre todo los pescados azules, grasos, como por ejemplo el salmón, la caballa, la sardina. En fin, es importante tener en cuenta la alimentación.
¿Por qué se utiliza el ácido alfa-lipoico? Porque es un potente antioxidante, también es antiinflamatorio, que lo produce nuestro propio cuerpo y también se ingiere en cierta cantidad con los alimentos. Esto hace que tenga también funciones protectoras del sistema nervioso y mejora síntomas, sobre todo de la neuropatía diabética, sensaciones de entumecimiento y de ardor en las extremidades. Las dosis que se utilizan normalmente son de 600 miligramos a 1200 miligramos al día por vía oral, pero también se puede utilizar de forma inyectable. Esto habrá que controlarlo médicamente porque también podría tener efectos secundarios. ¿Por qué se usa la acetil L-carnitina? Porque es una sustancia que sirve para la producción de energía en el cuerpo y también se ha visto que era antioxidante y ayudaba a que se regeneraran los nervios y a proteger la función nerviosa. Se ha visto que disminuía el dolor en casos de neuropatía por diabetes, mejoraba las sensaciones de la neuropatía y también servía para proteger los nervios de el posible daño o toxicidad que podría producir la quimioterapia. Las dosis que se utilizan por vía oral en forma de cápsulas o tabletas varían entre 500 y 2000 miligramos al día, que se reparten en varias tomas, y hay que controlarlo porque puede producir también efectos secundarios. ¿Por qué se utiliza la N-acetilcisteína? Porque tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y se ha visto que también tiene efectos neuroprotectores. Lo que la utilización principal no suele ser esta, sino la de mucolítico para problemas de tipo respiratorio o para la intoxicación por paracetamol y también para problemas hepáticos. En algunas ocasiones se utiliza para la neuropatía periférica y las dosis en general que se utilizan son por vía oral entre 600 miligramos y 1200 miligramos al día repartido en 2 o 3 tomas. ¿Por qué se utilizan las plantas medicinales para la neuropatía? En general se utilizan por propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudarán a que disminuya el dolor, que puede ser un dolor articular, dolor muscular, pero también el dolor de tipo neurológico. El efecto será variable, depende de las personas y de la gravedad de la situación, pero también esto pasa con los medicamentos y con cualquier tipo de solución que busquemos para este tipo de problema así en general. La primera que tenemos es la cúrcuma, que a veces se consume como tal, o en forma de polvo, en forma de cápsulas, o en forma de curcumina, que es la sustancia o el principio activo que nos da el beneficio. Se suele utilizar la cúrcuma con pimienta negra para favorecer su absorción porque lleva piperina, que a veces ya si es un suplemento de curcumina se introduce para facilitar la absorción también del suplemento. Tiene este efecto antiinflamatorio. La ginkgo biloba se utiliza en forma de cápsulas, de tabletas o de tinturas porque mejora la circulación sanguínea y esto podría beneficiar el funcionamiento de las células nerviosas que estén afectadas por la neuropatía. La hierba de San Juan también se utiliza en forma de cápsulas, de tabletas o de tinturas porque tiene unos efectos conocidos antidepresivos que pueden ayudar con el dolor neuropático porque también mejora de forma indirecta el estado de ánimo. La raíz de valeriana tiene un efecto relajante natural que ayuda a que disminuya el dolor y también mejora el sueño en personas que tienen neuropatía. Se puede usar en forma de decocción, pero también existe en forma de cápsulas, de tabletas o de tinturas. La raíz de ashwagandha se utiliza porque tiene funciones adaptogénicas y neuroprotectoras. Esto significa adaptogénico que sirve para luchar contra el estrés y neuroprotectoras pues que protege las células nerviosas. Se utiliza en forma de polvo que puedes mezclarlo con agua o con leche o la comida, también en forma de cápsulas, de tabletas, también se hacen decocciones de la raíz seca e incluso aceites infusionados que se utilizan para hacer masajes, es decir, tiene múltiples formas de uso, también en forma de tinturas y de extractos fluidos. La bardana es otra planta que se utiliza para reducir los síntomas de neuropatía por propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se utiliza sobre todo en la raíz, aunque también usan la hoja y las semillas. Se utiliza en forma de decocción de la raíz, pero también hay en forma de cápsulas o de tinturas. La pimienta de cayena se utiliza y se prepara de forma local, es decir, sobre la piel directamente, porque lleva una sustancia que se llama capsaicina, que lo que hace es disminuir la sustancia P de las terminaciones nerviosas de la piel y esto desensibiliza la zona, hace que tengas menos sensación de dolor.
Esto se puede preparar en una forma de crema casera. También se utilizan aceites infundidos con pimienta de cayena, que también se ponen localmente. Y después hay productos comerciales, que antes lo he comentado, de capsaicina directamente, que también se aplican sobre la piel y que disminuyen esta sensación de dolor. El bálsamo de limón o Melissa officinalis se utiliza también para calmar, para relajar y también para mejorar el sueño en personas que tienen neuropatía. Se puede utilizar las hojas secas en forma de infusión, también en cápsulas, en tinturas, incluso en forma de cremas y de ungüentos que se aplican localmente para calmar el dolor, e incluso en forma de aceites esenciales que se utilizan también para masajes, pero hay que ir con cuidado porque se tienen que mezclar con un aceite portador porque están mucho más concentrados, y también se utiliza en aromaterapia. El astrágalo también es una planta que se ha utilizado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias para proteger los nervios, y se ha usado la decocción de sus raíces secas, también suplementos en forma de cápsulas y tabletas y también en forma de tinturas. La consuelda también se ha utilizado de forma tópica, es decir, sobre la piel para calmar el dolor, y se utilizan sus hojas y sus raíces. Lo que no se recomienda en forma de infusión porque se ha relacionado con daño hepático, o sea que en este caso habría que ir con cuidado. La boswellia se ha utilizado también por sus propiedades antiinflamatorias para problemas como la artritis, pero también en dolores de tipo neuropatía, por daño nervioso. Se pueden utilizar en forma de suplementos, en cápsulas o tabletas que llevan un extracto de su resina, pero también se ha utilizado para hacer cremas que se aplican a nivel local. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de los que he hablado y que pueden complementar esta información. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.